Hay historias que no buscan ser contadas, pero terminan filtrándose igual. Y la de Amy Escritch empieza exactamente así, con una advertencia que con el paso del tiempo se volvió demasiado precisa como para ignorarla. Amy forma parte de los recientes desaparecidos y en mi opinión una de las más importantes, porque Amy no era una figura cualquiera, no era una influencer ni una teórica sin base, era una científica con formación sólida, doble licenciatura en química y biología, estudios avanzados en biotecnología e ingeniería de materiales y sobre todo cofundadora del Instituto para la Ciencia Exótica, un espacio dedicado a explorar ideas que la ciencia tradicional aún no logra explicar del todo o no quiere. Y este detalle es la clave de toda esta historia. Presta atención a lo que te voy a contar porque acá está la clave máxima de lo que está pasando. Porque toda esta historia arranca de alguien que entendía profundamente cómo funciona y cómo podría funcionar nuestro modelo actual de la realidad. No como algo fantástico, sino como ciencia real. Su línea de investigación giraba alrededor de un concepto que oficialmente no existe, la antigravedad. Pero Amy no la trataba como ciencia ficción, la trataba como una puerta que según ella ya había comenzado a abrirse. En una de sus exposiciones más importantes, que está en YouTube, planteó algo que parece simple, pero cambia todo. La gravedad no está completamente comprendida, y si no está completamente comprendida, entonces puede ser manipulada. No es una afirmación menor, es el punto de quiebre, porque a partir de ahí todo lo que hoy consideramos posible, viajes instantáneos, propulsión sin combustible, desplazamiento fuera de la física convencional, deja de ser imposible y pasa a ser simplemente desconocido, o mejor dicho, no investigado, por intereses ocultos. Amy hablaba de experimentos basados en campos electromagnéticos de alto voltaje, de efectos donde la interacción con el campo gravitatorio parecía generar empuje, no como una reacción convencional, sino como si se estuviera empujando el propio tejido gravitatorio. Una idea que, si es correcta, redefine completamente cómo entendemos el movimiento. Y aunque te parezca que esto ya lo escuchaste, es que es realmente así, porque de esto habló Bob Lazar hace muchísimos años, cuando trabajó en el método de propulsión de algunas naves, donde él menciona algo en ese entonces desconocido, el elemento 115. El elemento 115 era lo que llamaríamos el combustible que suministraba la potencia para que el reactor funcionara. El elemento 115 afecta la gravedad. El elemento 115 produce su propia energía gravitatoria. Pero lo más importante detrás de todo esto que decía Amy no era lo que ella descubría, era lo que empezó a decir sobre eso. En una de sus investigaciones más inquietantes, explicó que decidió hacer pública su investigación. Y dijo textualmente, si sacás el cuello en público, al menos alguien se da cuenta si te cortan la cabeza. Si lo haces en privado, te enterrarán, quemarán tu casa mientras duermes y ni siquiera saldrás en las noticias. Y por eso existe el instituto. Claramente se estaba atajando porque sabía que algo le podía pasar. Y si le pasaba, todo el mundo iba a hablar de esto, como se está hablando ahora. Entonces, esto que dijo no es simplemente una frase técnica, es una advertencia, una declaración de alguien que sentía que había cruzado un límite. Y luego vino el mensaje que con el tiempo se volvió central en toda esta historia. En mayo del 2022, Amy escribió, si ves algún reporte de que me suicidé, definitivamente no lo hice. Si ves algún reporte de sobredosis, definitivamente no lo hice. Si ves algún reporte de que hice daño a alguien, definitivamente no lo hice. Y acá no hay ninguna interpretación, ella es directa. Y es previo esto a lo que ocurrió después. El 11 de junio del año 2022 fue encontrada sin vida. La causa oficial, suicidio. Pero el caso nunca dejó de generar preguntas. Especialmente porque, según reportes, también habían mencionado ser víctima de presiones, amenazas, incluso ataques físicos y psicológicos, incluyendo lo que describía como un arma de energía.
No hay confirmación oficial de esto, por supuesto, todo quedó enterrado, pero las declaraciones existen y el contexto también. Sin embargo, hay un punto en esta historia que la separa de todas las demás, un punto donde deja de ser solo ciencia y entra en algo mucho más difícil de procesar. Porque Amy no solo hablaba de tecnología, hablaba de quién o qué podría estar detrás de todo esto. Y en una entrevista dejó una de las afirmaciones más desconcertantes de toda su investigación. Literalmente dijo que todo esto viene de nosotros mismos del futuro. Son de aquí, son tú, son yo, son de aquí del futuro. Y luego lo explicó. Dijo que existen diferentes niveles, clasificaciones. P47, procedente de más de 47.000 años al futuro, y P52, presente más 52.000 años. Es decir que hay quienes ya están clasificando a estos seres, los conocen, y según su planteo, existirían versiones futuras de la humanidad que han evolucionado hasta un punto donde ya no operan como nosotros, sin forma física tradicional, sin limitaciones temporales como las conocemos, capaces de interactuar con nuestra realidad desde otro nivel. Y esto cambia completamente el enfoque, porque ya no estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros mismos, en otra etapa de evolución. Y si eso fuera cierto, la pregunta ya no es si existen, la pregunta es ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué en este punto exacto de la historia? Amy nunca dio una respuesta definitiva, pero estuvo a punto de darla. No la dejaron. No tuvo tiempo, no llegó. La liquidaron antes, pero dejó pistas. Surgió que hay algo más en la estructura de la realidad que no nos están mostrando, que existen tecnologías simples en conceptos, pero ocultas, que la antigravedad no sería un descubrimiento futuro, sino algo que ya está comprendido en ciertos niveles. Y ahí es donde todo converge, su investigación, sus advertencias, sus declaraciones y su final. Porque cuando alguien con este nivel de información comienza a decir que la física está incompleta, que existen formas de manipular la gravedad, que hay presencia de entidades vinculadas a nuestro propio futuro y que necesita revelar pronto, porque la situación está escalando, la historia deja de ser solo interesante, se vuelve incómoda para algunos. Y no porque sepamos que esto es cierto, sino porque no podemos demostrar que no lo sea. Y quizás ese es el verdadero núcleo de toda esta historia, no una respuesta, sino una grieta en lo que creemos entender sobre la realidad. Porque tal vez el mayor descubrimiento de Amy no fue una tecnología, ni una teoría, ni siquiera una advertencia. Tal vez fue algo mucho más simple y mucho más inquietante, que hay partes de este mundo que todavía no estamos preparados para comprender. Y justo cuando alguien empieza a acercarse demasiado a esas partes, algo cambia. Y cambia para siempre. Si te gustaría que siga profundizando en el caso de Amy, bueno, déjame un like en este video y un comentario. Acá lo dejamos por hoy, sin duda una de las revelaciones más espeluznantes de lo que ha pasado con estas desapariciones de científicos. El caso de Amy, para mí, es la punta del iceberg. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.